Hola, bienvenidos a otro episodio de Reflexión, este podcast en el cual buscamos la reflexión teológica con el objetivo de reflejar la imagen de Cristo. Jugamos con este doble sentido de la palabra reflexión. Y hoy estamos hablando de un tema extremadamente interesante, relevante, importantísimo en muchos contextos de nuestra vida, que es el tema del liderazgo. John Maxwell dijo que todo en esta vida o se edifica o se destruye gracias o debido al liderazgo. Y para hablar de este tema, me acompaña hoy un distinguido invitado, el doctor Ricardo Norton. Doctor Norton, bienvenido a nuestro programa, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Gerardo, por la oportunidad de compartir. Bueno, antes que nada, le voy a lanzar un desafío. Antes de entrar a este tema fascinante, ¿cómo se presenta el doctor Norton en unos 2 minutos o menos? Ricardo Norton, oriundo de Costa Rica, un pequeño país en Centroamérica. Escuché que están por cambiarle el nombre al país, le quieren poner ahora Costa Pobre, y ya se imaginará por qué razón. Pero tengo viviendo en este país más de 50 años. Lo interesante es que cuando hablo inglés la gente piensa que apenas viene de la semana pasada. Nos pasa todo, pero no se preocupe. Trabajé por más de 22 años de pastor en el sur de California. Y tengo ya 26 años de estar de profesor y director de un programa de maestría. Coordino los programas doctorales en español que ofrece la Universidad Andrews. Mi esposa es oriunda de tu país, el bello Argentina. Bueno, yo soy de Uruguay, confunda, pero no ofenda, ¿no? Pero mi esposa es de Argentina. Y entonces el abuelo de ella fue uno de los primeros carpinteros que tuvo la UAP. Puso los pisos de parqué del hospital, del sanatorio y también del dormitorio. Tengo 2 hijos, Richard y Jennifer tiene 2 hijos, 2 hermosos nietos. Salieron a la abuela y a la madre también. Bueno, la verdad que me imagino que en estas fases que usted describió a grandes rasgos habría tanto para compartir de historias en el ministerio, con su familia. Ojalá tuviéramos el tiempo. Pero hoy nos convoca aquí un tema que, como decía en la introducción, es un tema, creo, de mucha relevancia, y le hago la pregunta: ¿cuán importante cree usted que es este tema del liderazgo? Es muy importante, porque, mira, con un buen líder, un país prospera. Con un mal líder, el país se va al suelo. Y se pueden hablar de asuntos del pasado y del presente relacionados a eso. Con un buen líder, una selección nacional gana campeonatos. O un equipo. Y yo sé casos de un coach que gana con un equipo y después pasa con otro equipo a ser como Phil Jackson cuando estaba en Chicago, con los mismos jugadores fue a Los Ángeles, Lakers, y 3 campeonatos consecutivos. Con un buen líder, una iglesia prospera, y con otro, la iglesia se va al suelo. Con un buen líder, un programa de jóvenes en la iglesia local prospera, hay dinamismo, hay actividades, hay efervescencia, la gente llega con alegría, con satisfacción. Con otro líder, los mismos programas estereotipados y el programa no. Así que es bien importante, el liderazgo es sumamente importante. Wow. Y bueno, se han escrito, no sé, cuántos miles de volúmenes sobre el tema del liderazgo, y estoy hablando de liderazgo a nivel de empresa, secular, pero lo que nos interesa a nosotros especialmente es el liderazgo desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Exacto. Y antes de pasar algunas de las perspectivas de la Biblia sobre este tema, me parece que es importante hablar de este asunto para mí, que el liderazgo, como muchos lo han dicho, es influencia, y que no necesariamente tengo que esperar a tener una posición o un cargo, una función de liderazgo para liderar. No sé, ¿cómo lo ve usted? Sí, mira, relacionado a la literatura es cierto. Probablemente estando muy relacionado con el asunto de investigación con estudiantes doctorales, en el tema que más literatura se consigue, bíblica y no bíblica, es en el liderazgo. Wow. En segundo lugar, acerca de la familia. Ahora, relacionado al liderazgo en el contexto de la influencia,
es cierto, un líder va a influir sobre otra persona, pero tenemos que pensar en edificación, en influencia positiva, porque un líder puede dar influencia negativa, y hay líderes famosos en la historia que han sido reconocidos como líderes con muchos seguidores, conquistadores, estamos hablando de naciones, del establecimiento de imperios, pero sin que no respetaban la vida. En otras palabras, yo tengo que ser muy cuidadoso cuando estamos hablando, aún cuando se hace referencia a la historia. En el contexto cristiano es influencia positiva. Vamos a influenciar positivamente siguiendo o sin allanar los principios morales establecidos por Dios en su palabra. Y bueno, ya que estamos hablando de la palabra de Dios, ¿cuáles son algunas de las perspectivas de liderazgo de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, yo soy de la idea que en el tema del liderazgo todos tenemos el deber de ser líderes, aunque no tengamos el don. Lo podemos aprender, y yo te voy a mostrar un pasaje al respecto. Tenemos que hacer una distinción entre don y responsabilidad, entre don y deber. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de la predicación. Yo veo, por ejemplo, al pastor Bullón. El pastor Bullón, donde va a predicar, la gente viene de muchos lugares, manejan cientos de millas para irlo a escuchar. Y él hace un llamamiento y la gente pasa al frente y la gente se bautiza. Yo voy a predicar a un lugar y hago un llamamiento y en vez de pasar al frente la gente se va por atrás. No creo que sea tan así tampoco. Pero aunque no tenga el don de la predicación, tengo el deber. Porque cuando el Señor dice, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio, predicar el Evangelio, no se lo da solamente a personas como el pastor Bullón que tienen el don, no lo da a todos. Ahora, el que tiene el don le va a ir mejor, ¿comprendes? Pero todos tenemos el deber de predicar. Lo mismo se aplica a la oración. Hay personas que tienen el don de la oración y cuando oran por los enfermos, la gente se sana. Yo pienso que yo no lo tengo porque en más de 20 años que fui pastor, yo ungí a más de casi 2 docenas de personas y todas se me murieron. No murieron ahí mismo durante la oración. Una vez estaba en una reunión y mencioné eso y me dijo un hermano por allá atrás, pastor, ore por mi suegra. Pero en realidad el deber nuestro, tengamos el don de la oración o no, tenemos que orar porque el Señor nos dice orad sin cesar. Y lo mismo se aplica al liderazgo. Porque Dios nos dice una perspectiva bíblica que nos ha puesto como cabeza y no por cola. Pero el liderazgo es algo que nosotros podemos aprender. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿nace o se hace? Exacto. Y yo creo que esto es importantísimo. Porque a lo mejor puede haber personas que piensan, bueno, como no me eligieron de líder, entonces ahora estoy de vacaciones, no tengo que hacer nada. Pero si tenemos esta visión más amplia de que el liderazgo es influencia, todos tenemos un espacio de influencia y podemos tener una influencia positiva si es que nos dejamos usar por Dios o no. Y ahí está la responsabilidad de cómo ser líderes donde estamos. Pero lo último que usted acaba de decir, y para mí eso es importantísimo, la diferencia entre don y deber es que si no es solamente don, quizás yo no tengo tan desarrollado, no tengo el don natural, pero puedo aprender a ser mejor líder, ¿sí o no? Exactamente. Por esa razón, si tú ves pasajes como San Pablo en 1 Corintios, el capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 28 en adelante, y dice, Dios puso a algunos en la iglesia como apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, ahora dice, los que ayudan, otras versiones dicen los que sirven, y ahora dice otra palabra, los que administran, kubernesis, los que son líderes. Pero ahora fíjate lo que dice los siguientes versículos. Hacen preguntas que únicamente se pueden contestar con la palabra no. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos líderes? Y la respuesta es no. Claro. Entonces hay unas personas que dicen, yo no soy líder. Por eso nadie me ha nominado en la iglesia para ser líder. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 31.
procurad pues los mejores dones. Y ahí abre la puerta. Si la iglesia tiene necesidad de un líder para jóvenes, para la escuela sabática, para actividades sociales, necesita maestros, uno puede ocupar eso. Procurad pues los mejores dones. Ahora, si me permites, sí, claro. Eso que mencionaste, que algunas personas no son electas y se sienten como marginados. Ese es un problema muy serio que nosotros tenemos en la iglesia cristiana en general y la iglesia adventista, que cuando viene la comisión de nombramientos, hay posiciones oficiales únicamente para un promedio de quizá un 30%. Un 30%. ¿Qué ocurre con ese 70%? Se sienten marginados. Por eso, uno de los desafíos más grandes que tiene el líder en la iglesia local es el de crear nuevas estructuras de participación para que ese 70% de miembros de iglesia que no son nominados como diáconos, ancianos, directores de escuela sabática, etcétera, tengan algo que hacer. Ese 70%. Wow, y me estaba acordando, ¿no? Me parece que no solamente por una cuestión de involucrar a personas para que se sientan útiles y puedan crecer, que es tan importante, pero aún porque existe el peligro de un líder, y podríamos decir hasta una persona que tiene el don de liderazgo, que es en general un buen líder, crea que el liderazgo es hacer todo uno solo, ¿no? Eso se le conoce como el síndrome del Superman. Exactamente, y me estaba acordando de Éxodo 18, ¿no? La experiencia de Jetro y Moisés, ¿no? Cómo el suegro lo visita y le ayuda a ver de que este era un problema en su liderazgo. Moisés era un tremendo líder, nadie puede negarlo que era un muy buen líder, y sin embargo, al final de esta historia en Éxodo 18 vemos que no solamente Moisés, sino todo el pueblo funcionaba mucho mejor por esta idea de delegar, ¿no? Ahora, eso se aplica a todos los departamentos y a toda iglesia, a los pastores, a los directores de diáconos. Tiene que pensar que ellos son como directores de una agencia de empleo, cuyo objetivo principal es reducir el desempleo en la iglesia a 0. Así que piensa el pastor. Yo cuando era pastor pensaba, ¿qué es lo que estoy haciendo yo que puede hacer una hermana o un hermano? Y quizá no va a ser el boletín mejor que como yo lo voy a hacer, pero es algo que tú puedes delegar. Y para ese 70%, probablemente los grupos pequeños, el desarrollo es la creación de nuevas estructuras de participación. Un coro de niños, Kids Church, hay tantas actividades que se pueden hacer para crear nuevas estructuras de participación para estas personas que no fueron nominadas oficialmente en los cargos que anualmente se nombran para la iglesia. Wow. Hasta ahora, y me corrige, a lo mejor ya mi memoria me está fallando, por lo menos hemos hablado de dos cosas importantísimas. Una, la diferencia entre don y deber. Sí. Otra, la idea de delegar. Hasta ahora todo con D, así que vamos a tener que tratar de ver si encontramos otros principios con D. La idea de delegar. El buen líder no hace las cosas solo y sobresale solo como un Superman, sino que el buen líder involucra, ayuda a la gente a crecer en su lugar de liderazgo. ¿Alguna otra perspectiva bíblica de liderazgo que podamos pensar? Quizá podríamos hablar en el asunto de la delegación. Tenemos que delegar a personas que sean fieles, que sean activas, que quieran aprender. Pero tenemos que recordar también que la delegación no es abdicación. El líder, digamos, yo fui pastor de iglesia por muchos años y una de mis funciones principales como pastor de iglesia es diseminar el evangelio, el mensaje adventista. Esa es una de mis responsabilidades. Pero si nadie se bautiza un año, yo no puedo decirle al presidente de la asociación, no es culpa mía, es el director
que se nombró. Delegación no es abdicación. Nosotros como líderes tenemos que supervisar para que el trabajo se esté haciendo. Wow, qué tremendo eso. Gracias por la aclaración, porque alguien podría decir, qué bueno, voy a ser el mejor líder del ego y me voy a jugar al golf todo el año. Y no, probablemente no es eso, ¿no? asociado, digamos, otra perspectiva, quizá otro principio es que debe capacitarse a las personas. Vemos, por ejemplo, en el caso de Jesús, el liderazgo de Jesús fue una especie de liderazgo emancipador. Porque si tú lees la literatura hoy día, el líder es ese ejecutivo que está detrás de un escritorio y tiene managers, tiene administradores que le hacen el trabajo. Llama por teléfono, aprieta unos botones y da órdenes. Jesús no empezó en ese sentido como líder. Él empezó dando estudios bíblicos, tocando puertas. Reclutó un grupo pequeño, delegó, los capacitó, más o menos le llevó más de un año reclutarlos, los capacitó 2, 3 años y después los envió. Ahora sí, los envió y los llamó para evaluar el trabajo. Eso puede verse en Lucas 10, en San Mateo 6. Así que el liderazgo, cuando uno empieza una iglesia, y eso me pasó a mí, yo empezaba de pastor en una iglesia y yo tenía que hacer muchas cosas que en realidad debieran haber estado haciendo los ancianos. Y me llevaba aproximadamente 1.5 años emancipar a la iglesia para que las cosas que estaba haciendo yo la pudieran hacer otros miembros de iglesia, pero ellos deben de recibir la capacitación, el entrenamiento que ellos precisan. Y sin duda, cada uno de estos temas, la verdad que podríamos adentrarnos y hablar por horas en cada uno, ¿no? Sí. Porque en el tema de la capacitación, estoy pensando en este punto que usted está mencionando y destacando, uno podría decir, Jesús podría haber hecho él solo muchas cosas y seguramente hubieran estado mejor hechas que cualquiera de los discípulos, ¿verdad? Sin embargo, él delegó. Y por otro lado vemos que esa inversión que él hizo, los frutos que tuvo, porque sin duda ninguno de nosotros dos estaríamos aquí. Uno podría decir, bueno, Dios puede usar otros medios, pero sí podemos decir con toda certeza que nosotros hoy estamos aquí gracias al trabajo de esos hombres que Jesús entrenó. Exacto. O sea, Jesús entrenó personas y gracias a ese entrenamiento la iglesia después se multiplicó, ¿no? ¿Algún otro principio bíblico? Y quizá podríamos empezar a hablar acerca de cuáles son, aunque ya creo que estamos tocando, porque todo está relacionado, pero ¿será que hay algunas características específicas del liderazgo cristiano? Porque como decíamos, hay mucha literatura, ¿verdad?, de liderazgo en el mundo empresarial, por ejemplo, y que no sé cómo usted lo ve, yo pienso que incluso aún como líderes cristianos podemos consultar mucho de esa literatura. Sí. Bueno, sin embargo, yo diría que habría una en particular, hay varias, y puedo mencionar de ellas. Humildad, experiencia, conocimiento, pero Pablo cuando dice acá, ¿tienen todos don de sanidad? ¿Todos son líderes? No. Procurad pues los mejores dones, mas dice en el versículo 31, 1 Corintios 12, 31, mas yo os muestro un camino más excelente. Y introduce el capítulo 13, el amor. Un líder, especialmente el líder cristiano, es aquel que tiene una brújula. Dije brújula, no bruja. Sí, aclaremos. Una brújula en el cerebro y un magneto en el corazón. Tiene amor, ¿comprendes? El mundo, hoy día a la gente no le interesa cuánto conocimiento tienes tú de las profecías o de la Biblia, sino cuánto los amas. Y esa es la esencia de la salvación. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Le preguntó el intérprete de la ley a Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, ¿qué dice la Escritura? Amar a Dios y amar al prójimo. Relacionamiento. Yo fui pastor en la iglesia, la última iglesia donde yo fui pastor casi 9, 10 años, Van Nuys, en el Valle de San Fernando, California. Y yo llegué allá en la segunda mitad de los 80s. Y allá por los 70s, a principios de los 70s, había un pastor peruano. Eran 3 hermanos, Alcides, Gonzalo y Edmundo. Alcides fue profesor mío.
de Ciencia y Religión en Montemorelos cuando yo estudié por allá a principios de los 70s. Edmundo, casado con la hija de Edmundo, Yolanda, casado con un gran amigo mío que vive en Dallas, Arnulfo Rodríguez. Pero Gonzalo fue pastor de esa iglesia, Van Nuys, en los 70s. Entre Gonzalo y mi ministerio en los 80s habían pasado de pastores en esa iglesia como 4 pastores más. Y los hermanos no se acordaban de sus pastores, pero sí se acordaban del pastor Gonzalo Alba. Y me hablaban del pastor Alba y del pastor. Y dejó un impacto. Era un hombre que tenía un magneto en el corazón. Wow. Yo salí de ahí en el 95 más o menos, vine para Andrews. Como en el 2010 me invitaron a que fuera a predicar allá. Y los hermanos me miraban, ¿quién es ese viejito que viene? No se acordaban de mí, pero sí se acordaban del pastor Alba. ¿Comprenden? Ese es el impacto, Yo pienso que esa es la clave. Inclusive, el amor es la clave de las Escrituras. Tremendo. Si tú lees, por ejemplo, Mateo el capítulo 22, vino un intérprete de la ley y le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Mateo 22, 34 en adelante. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley del Pentateuco? Le preguntó a Jesús. Y Jesús no contestó con Éxodo 20. Wow. Contestó con Deuteronomio 6:5 y Levítico 18:19. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Y esa es la clave. Wow. Esa es la clave. La verdad que me veo tentado y le voy a hacer una pregunta más, aunque este que usted acaba de mencionar daría para hacer un cierre. Y yo le diría que si usted hiciera un llamado en este momento, tendría quizás tanto éxito como el pastor Bullón, porque creo que es esencial. Es decir, en el contexto cristiano, liderazgo no es solamente cumplir una tarea, sino que es cumplir una tarea, pero la base es el amor. Exacto. El amor que solo Dios nos puede dar. O sea, si yo no estoy conectado con Dios, no puedo experimentar ese amor por el prójimo. Cuanto más llego al pie de la cruz y me encuentro con Cristo, es cuando experimento ese amor, y solo de esa experiencia vertical empieza a fluir cada vez más la experiencia horizontal. Y si yo no tengo eso, podré ser un gran líder desde el punto de vista secular, o tengo resultados, pero no voy a ser un líder exitoso desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Pero me gustaría que pasemos a la última pregunta. A ver. Y que pensemos en ir cerrando, porque ya digo, tendríamos que hablar mucho más y bueno, aprecio mucho su experiencia. Pero suponga que hay una persona que dice, me acaban de nombrar líder en cualquier posición en la iglesia. ¿Cuál es el proceso de liderazgo? ¿Cuáles son algunos de los pasos prácticos a seguir para alguien que está empezando o alguien que quizá no es nuevo en liderazgo, pero dice, yo necesitaría, la verdad que he estado hace algún tiempo, pero estoy todavía medio perdido? ¿Hay algunos puntos prácticos? Sí. Yo sugiero, y yo enseño en esa área, se le llama liderazgo inductivo. Okay. Nosotros, lo opuesto a inductivo es deductivo. Normalmente, nosotros tenemos una computadora en nuestro cerebro, con un sistema operativo parecido al de las computadoras. El mío ya es un sistema operativo viejo, que tiene tradiciones, culturas, y como las computadoras viejas, el cerebro mío es más lento, más joven, el tuyo es más rápido, más dinámico. No sé cuánto más. Bueno, entonces nosotros, cuando hacemos liderazgo, lo hacemos deductivamente basado en lo que tenemos en nuestra computadora. Y esa computadora está coloreada, el sistema operativo, de tradiciones, de costumbres, de lo que ha visto antes. Así que llega un director de jóvenes a una iglesia, y como siempre se tiene la bienvenida, el himno de apertura, la lectura bíblica, el juego bíblico, el versículo de memoria y después el tema. Entonces sigue haciendo lo mismo, y el director de diáconos hace lo mismo. Entonces, hacerlo deductivamente, el padre del inductivismo en español, interesante cuando uno cambia los nombres del inglés al español, en español se llamaba Francisco Tocino, él se llamaba Francis Bacon. Allá por el siglo XVII, 1667,
Él dijo, no, antes de prescribir un plan de acción, tenemos que diagnosticar. Entonces, si tú eres líder ahora en la iglesia, tú tienes que ver cuáles son los desafíos más imperiosos que está enfrentando ese departamento, o sea, diáconos. Entonces, Francis Bacon, por eso, él es el padre del método científico. Y en los hospitales y en las universidades, al hacer las tesis, las hacemos inductivamente. Entonces, cuando nosotros vamos donde un doctor, cuando vamos a ver un doctor por algún problema físico, antes de diagnosticar, antes de prescribir, el doctor diagnostica basado en un estudio minucioso que está reflejando en los signos vitales y en la historia. Por eso cuando uno llega a donde el doctor empieza uno con la historia clínica para ver si entre tus ancestros hubo cáncer, diabetes, Alzheimer's, porque son asuntos congénitos. Después te hace un estudio de la presión basado en los signos vitales y basado en lo que otros doctores han prescrito en ese contexto, te da la prescripción. De igual manera en la iglesia. Por ejemplo, tú vas de director de jóvenes a una iglesia y los jóvenes están yendo a la iglesia. Deductivamente, yo he tenido estudiantes que para atraer a los jóvenes y no se vayan de la iglesia, lo que hacen sin diagnosticar es cambiar la música. Y ponen tambores y guitarra eléctrica y lo que hace es dividir la iglesia. Porque prescribió sin diagnosticar. Entonces, si lo vas a hacer inductivamente, tienes que empezar con la historia clínica. ¿Hace cuánto empezó esa tendencia? ¿Hace cuánto? 10 años. ¿Cuál fue el detonador, el gatillo? ¿Cuál fue? Entonces, tú tienes que conseguir reclutar a unos cuantos de esos jóvenes que se han ido y hacerles la pregunta: ¿cuáles son los factores por los cuales ustedes se fueron de iglesia? No queremos perder más jóvenes como ustedes, pero ¿cuáles son las razones por las cuales? Porque no queremos hacer lo mismo. Y él te va a decir, y no te van a decir que es la música, porque yo he hecho esos estudios, no te van a decir que fue la música. Generalmente lo que ocurre en este país es que los hispanos especialmente, son chicos que nacieron acá, de segunda generación, y esos chicos es una cultura diferente. Los sociólogos le llaman the third culture, porque nacieron acá, pero en su casa comen comidas étnicas, escuchan música de su país y hablan otro idioma. En la escuela es diferente. Entonces, no son totalmente de acá, ni totalmente es otra cultura. Pero las iglesias son gobernadas por personas de primera generación. Y los de primera generación, esos líderes tienden a ser más sinceros que diplomáticos. Y eso es lo que ellos me dicen. Wow. Desde el púlpito empiezan a dar palo y a ellos no les interesa eso. O sea que, y gracias por estos ejemplos puntuales, pero que se aplican a otros temas. O sea, no estamos hablando de liderazgo en general, puede ser jóvenes, puede ser en cualquier otra área. Exacto. Que usted dice, el primer paso es diagnosticar, ver la realidad, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, cuáles son las cosas. Siguiente paso, una vez que encontramos un diagnóstico. Entonces, tú lo vas a aplicar. El doctor lo que dice, bueno, mira, toma esta pastillita 2 veces al día y regresa dentro de 2 semanas para ver el efecto. ¿Comprendes? Entonces, tú lo vas a aplicar. Entonces, tú diagnosticas, prescribes, lo aplicas y después vas a evaluar. Y en la iglesia, normalmente, los líderes, a menos que sean negocios, que vean las pérdidas, que han perdido dinero, generalmente los líderes en las iglesias no evaluamos. No evaluamos. ¿Cómo estuvo la sociedad de jóvenes este año? ¿En qué podemos mejorar? ¿Cómo estuvieron los sermones? ¿En qué podemos mejorar? ¿Cómo estuvo la semana de oración? ¿Cómo podemos mejorar? ¿En qué podemos? Porque siempre hay lugar para mejorar. Por esa razón, no debemos enfrentar en el liderazgo. El primer paso, entonces, para el liderazgo sería
sería ver un examen, hacerse un escrutinio, una radiografía. Yo tengo un amigo panameño, él vive en Los Ángeles, él trabajó para la Jet Propulsion Lab, la NASA en Pasadena. Genial, cuando tú lo saludas a él, Francisco Mowell, Francisco, ¿cómo estás? Él te dice, mejor que ayer y peor que mañana. Y así es nuestra vida. Salomón dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el liderazgo en nuestra vida es así. Hoy estoy mejor que ayer, pero con la ayuda de Dios, hoy estoy peor que mañana oeste. Y el líder piensa entonces así. ¿Cómo puedo mejorar? Los programas de jóvenes, ¿cómo los puedo mejorar? O los bautismos, ¿cómo podemos atraer más gente a la iglesia? En otras palabras, no esperar a que un problema se torne en una emergencia o un asunto se torne en una emergencia, sino que debemos ver en qué podemos mejorar. Y eso es lo que quiere. Cuando uno va donde el doctor, no necesariamente, por eso es bueno hacerse los exámenes físicos. Y cuando tú te haces el examen físico anual, quizá no tienes ningún síntoma, pero es bueno para ver en qué puedes mejorar. Es interesante que, y ahora sí vamos a ir cerrando, pero cuando hablamos de evaluar, dos cosas se me vienen a la mente, ¿no? Una es que para una buena evaluación tiene que tener claro o incluir los objetivos. Exacto. O sea, si no hay objetivos claros, entonces ¿cómo evaluamos? Ya. Pero sobre todo, también una evaluación requiere de mucha honestidad. Sí. Porque, ¿qué pasa si hago una evaluación y me doy cuenta que o yo soy el problema o parte del problema? Y hay veces que tenemos que ser sinceros, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor como líder, y eso no quiere decir para desanimarme, aunque una evaluación negativa, si refleja algo de mi persona, a nadie le gusta escuchar eso. Pero es bueno vulnerabilizarse. Yo cuando era pastor, anualmente le pedía a los hermanos que hicieran una evaluación anónima y nada más marcando, no tenían que escribir nada de todo, incluyendo los sermones. Y yo recibí crítica constructiva que yo ayudaba para cambiar ciertas cosas en mi predicación. Wow. Pero también se daban acerca de los jóvenes. El pastor de la iglesia, cuando se reúne en la reunión mensual, una de las cosas que debiera hacerse, están todos los directores de los departamentos. A ver, hermanos, vamos a pedirle al director de diáconos que nos dé un informe de 2 minutos, así como tú me pediste la introducción, de 2-3 minutos de cómo está el asunto del diaconado. ¿Todo está bien? ¿Hay alguno de ustedes que tiene alguna sugerencia? Entonces ya entre todos vamos a colaborar para mejorar. Oye, interesante lo que usted está diciendo, doctor Norton, porque yo creo que hay diferentes maneras de evaluar. Hay veces que, y es bueno hacerlo de manera oficial, como usted decía, usted lo hacía, hacer una encuesta, pero hay veces que también se puede evaluar de manera informal. Hay veces que hablando con las personas, sí, uno hace preguntas y uno escucha y ya se da cuenta, si uno para las antenas, ¿no? Decir, esto quizá, y si uno lo hace con humildad, ¿no? Por ahí uno se da cuenta, no, a lo mejor esta persona está diciendo algo que es verdad, que tenemos que prestar atención, ¿no? En la evaluación hay 2 cosas que siempre hay que considerar. Una es los resultados, de acuerdo a las metas que se habían establecido, si se cumplieron. Y la otra es el proceso. Si el proceso fue sin problemas, smooth, ¿cómo sería? Sí, suave. Suave, que no hubo problemas en el procedimiento. Pero son dos áreas que siempre hay que considerar en la evaluación. Doctor Norton, quedaría muchísimo para hablar, pero creo que hemos tocado en algunos de los puntos principales del liderazgo. No sé si tiene algún último consejo, quizá algún último punto que quisiera compartir. Pudiera ser San Juan capítulo 13, San Juan, el capítulo 13, versículos 34 y 35. Pasaje muy conocido. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Cuando yo leí este texto, yo pensaba que Jesús se le había olvidado que ya en Deuteronomio 6:5 y Levítico 18:19 decía que había que amar a Dios. Pero lo que él está subrayando acá es amar como yo os he amado.
Entonces, esa sería una interesante pregunta. Si tú tuvieras que evaluar la calidad del amor que expresa tu líder en la iglesia, o sea el director de diáconos, del 1 al 10, ¿qué le darías? Si tuvieras que evaluar la calidad de amor que tú le expresas a tu esposa, ¿cuánto le darías? Nosotros le daríamos un 12, un 15, del 1 al 10 un 15. Pero si yo le pregunto a tu esposa o le preguntan a la mía, mire, hermana Norton, evalúe del 1 al 10 la calidad de amor. Son las perspectivas, cómo lo perciben. Pero el punto con el cual quisiera concluir es este. El siguiente versículo. En esto conocerán todos que sois mis líderes. Si tuvierais amor los unos con los otros. Y ese amor que dice acá es agape. Wow. Que es ese amor. Es sufrido, todo lo puede, todo lo soporta, no se goza de lo malo, más se goza del bien. Ese es. Eso es lo que significa un magneto en el corazón. Y ese es el buen líder. Tiene este amor en el corazón y en la mente tiene una brújula, dirección, tiene planes, tiene metas, ambiciona. Tiene una misión. Wow. Doctor Norton, usted nos ha desafiado y más que me ha desafiado. El desafío es, como dijimos, todos tenemos algún círculo de influencia y en ese sentido todos tenemos el deber de liderar. Y nuestro norte para liderar es Cristo Jesús. Amén. El verdadero líder es aquel que ama y que sirve como Jesús amó y sirvió. Muchas gracias. Merecido. Y esperamos tenerlo de nuevo en alguna otra oportunidad. Encantado. Dios lo bendiga. Bueno.